Damos las gracias a Dios, damos la honra y la gloria a nuestro Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Este día nos permite nuestro amado Señor reunirnos a través de este medio y poder alabar y glorificar su nombre. Y con un objetivo muy importante de poder meditar en su palabra. Son tiempos en los cuales la palabra debe ser nuestro fundamento único, inamovible, la roca de nuestra salvación, nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy en día estamos viendo que el mundo está buscando sus propias soluciones, sus propias referencias para poder enfrentar las circunstancias diarias. Hoy el mundo está buscando su propia metodología de vida. Hoy el mundo, a pesar de tener la palabra de Dios, a pesar de tener el conocimiento, ha perdido el temor de Dios. Y eso es muy alarmante. Porque cuando un pueblo, cuando la humanidad se extravía en sus necios pensamientos, en sus vanos concepciones de su corazón, entonces vienen circunstancias pero tan lamentables como la que estamos viviendo actualmente. Este pensamiento, esta reflexión inicial, esta introducción breve, me hace ir a el momento en la palabra donde Moisés predicaba que iba a venir un diluvio. Y lo predicó durante casi 120 años. Y la humanidad de ese momento estaba enardecida en sus propias concupiscencias. Similar hoy, el respeto a la vida se ha violentado, el cual debe ser abrazado por todo el pueblo de Dios, el respeto a la vida. Cuando la vida se ve amenazada, no hay duda que la iglesia no puede quedarse de brazos cruzados. Y es que la humanidad ha dejado de tener temor de Dios y ha abrazado el temor al hombre. Mire qué tremendo, ha hecho un cambio. Pero vamos a meditar en la palabra acerca de un título, un tema muy bonito, muy lindo, muy hermoso, en el cual podemos nosotros encontrar la luz para estos días que estamos viviendo. El tema de este día para meditar es el todo del hombre. El todo del hombre. Y es que el hombre en diversas ocasiones busca poder tener todo. El hombre se afana día a día por alcanzar metas, por alcanzar proyecciones, por alcanzar sus máximos anhelos, por alcanzar un sueño, por alcanzar aquello que más palpita dentro de sus corazones. Pero olvida el hombre que por sobre todas las cosas debe de alcanzar el temor a Dios. Debe de alcanzar el corazón de Dios mismo. Y hoy vamos a la palabra. La palabra la tenemos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Y dice la palabra: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a leer de nuevo. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Cuando una palabra en el segundo versículo manifiesta que toda obra, que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con aquellas que sean encubiertas. Cuando dice que toda obra a juicio, es toda obra aquella que la gente ha visto que nosotros hemos realizado. Todas nuestras conductas, todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones manifestadas en actos. Porque así es, amada iglesia. Nuestras emociones llegan a un momento que llegan a generar actos, buenos o malos. Pero también dice la palabra que aquellas cosas que las personas pudieron haber tenido un concepto de que estaban no siendo vistas por nadie, les recuerda que la omnipresencia de Dios estaba ahí, el cual es testigo de esas cosas que estaban encubiertas, que estaban ocultas. Algo encubierto es como que yo ponga una capa, como que la ponga debajo de algo y yo pretenda que nadie lo vio. Pero el ojo de Dios, la presencia misma del Espíritu Santo ha estado ahí en cada una de ellas. Ya sea esto es palabra para el pueblo de Dios, como también palabra para el mundo. Porque el mundo piensa que hay cosas que no se pueden ver. Y mire cómo la palabra se cumple al pie de la letra. Muchas cosas, diversos personajes de nuestro país, diversos personajes de diferentes esferas de autoridad que Dios les ha dado, por cierto, hoy están viniendo a juicio y van a seguir saliendo a juicio todas aquellas cosas que han estado encubiertas. ¿Por qué motivo? Porque han perdido, esta gente ha perdido el temor de Dios. ¿Sí? El temor de Dios es la claridad, la concepción pura y clara de que en todo lugar que andamos, allí también está Dios. Y que no somos nosotros sujetos a hacer lo que se nos venga en gana. La palabra nos dice claramente en el versículo 13, al final del versículo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos como un principio inamovible para el desarrollo de la vida del cristiano y de la humanidad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Llama la atención en la forma que inicia Eclesiastés, el predicador, y sabemos que el predicador se está refiriendo a Salomón. Y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se repite 5 veces la frase vanidad. Y esto nos habla claramente de un mensaje profundo de todo el libro de Eclesiastés. Que el hombre se da al afán de poder extenuarse para alcanzar diversas metas, diversos objetivos, pero dejando aparte el temor a Dios. Y es que el temor a Dios es la perdición. Si el hombre, si la iglesia deja de tener temor a Dios, es la perdición de ambos en este mundo. El extravío, así como se extravió el pueblo en el tiempo de Moisés. Había maldad, concupiscencias. El temor a Dios se había perdido en el corazón
de esa generación. Estamos viendo hoy en día que también se está manifestando ese espíritu hoy en esta humanidad, en esta generación. Se está perdiendo el temor a Dios, el cual viene a constituir que el corazón del hombre está enardecido por querer hacer su propia voluntad, despreciando la autoridad máxima que tenemos, que es la palabra de nuestro Dios. Cuando entramos a lo que es minuciosamente ir viendo el texto, nos vamos a la palabra y vemos que resalta un tema en el versículo 13, el temor a Dios. Esas palabras nos hacen una exhortación a que debemos darle a Dios, ¿verdad? Nuestra fidelidad. El temor a Dios no es sinónimo en esta porción, en el Antiguo Testamento, no es sinónimo de miedo. El temor a Dios en esta palabra nos habla específicamente que hace referencia a lo que es estimar a Dios, ponerlo en el lugar que Él se merece. El temor a Dios nos está llamando claramente a que debemos nosotros brindarle a Dios el lugar que Él se merece. Yo no puedo ir a la casa del presidente de nuestro país pretendiendo que es mi casa. Yo tengo que ir y pedir audiencia. Luego, esperar. Luego que la audiencia me es admitida, debo de prepararme. Debo de tener un objetivo específico de por qué voy a estar delante de Él. Luego que ya mi objetivo está claro, me presento correctamente con mis vestiduras. Esas partes iniciales vienen a dar un pequeño ejemplo de cómo he de presentarme delante de Dios en base al temor que hay en mí hacia Dios. Porque muchos, en una ocasión, en estos días, mi hija menor dijo algo y estaba quebrantando el temor de Dios y se lo hice saber claramente en el momento. Hija, eso no se dice ni se hace, porque el nombre de Dios se respeta. Era algo muy básico. Era algo sencillo lo que ella había expresado. Pero si yo le permitía que eso para ella en su mente seguía como normal, iba más adelante a quebrantar el temor de Dios. Ve cómo es importante que nosotros juguemos el papel claro y puntual de poder nosotros practicar primeramente el temor a Dios. El temor a Dios nos habla de darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, al Santo, al Sublime, al Alto, al Eterno, al único Dios poderoso. Amén. El temor a Dios nos habla que verdaderamente nosotros nos debemos a Él, que Él nos amó primero. Nos habla, el temor de Dios nos habla de un reconocimiento pleno de el carácter de Cristo sobre nosotros, del carácter de nuestro Dios sobre nosotros. Porque el carácter de Dios sobre nosotros es, por sobre todo, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Dios y que Él también es nuestro Padre. Las vías de autoridad que vierten del trono de la gracia sobre nuestras vidas, debemos nosotros tenerlas por necesarias. Nosotros no podemos andar a la deriva, pensando lo que el mundo está pensando. Tenemos que andar sujetos a nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice la palabra. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice: pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio
del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente y al judío primeramente y también al griego. Pablo hace una declaración que cuando el temor del hombre se corrompe, únicamente hay dos caminos para el hombre, para el pueblo de Dios. Y primeramente es que busquemos las cosas eternas y otro que busquemos las cosas que no son eternas. Mira lo que dice, el cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. Y vamos a leer el versículo inicial, que es el versículo 4. Y dice de la siguiente manera, ahí en Romanos capítulo 2, usted lo tiene en su Biblia. Y nos dice de la siguiente forma, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Vamos a leer todo el capítulo hasta donde tenemos de Romanos para que contextualicemos cómo el temor de Dios se puede corromper en el corazón del hombre, en el corazón aún de los creyentes, de su pueblo. Miren lo que dice la palabra. Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Él se está refiriendo a un pueblo que estaba señalando a su hermano en pequeños detalles. Pero el Señor le hace la aclaración a este pueblo, que aquellas cosas pequeñas que estaba juzgando, verdaderamente también ellos lo estaban practicando. ¿Sí? Es que cuando no hay temor de Dios, nos convertimos en juzgadores de nuestro hermano o del que está alrededor nuestro. Muchos nos podemos convertir en juzgador aún del presidente. Y alguien dijo, es fácil hablar, pero estar ya en el lugar es difícil. Y eso es así. Hasta que nosotros verdaderamente no ejerzamos la responsabilidad de alguien, no podemos saber a ciencias ciertas cuál es la suerte de esta persona o qué le espera a esta persona. El 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El temor de Dios hace que estemos sujetos al arrepentimiento de nuestras malas acciones, de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos proceder, de nuestra mala forma de ver, de nuestra mala forma de oír, de nuestra mala forma de pensar. Aquel dijo algo y yo creo que para mí lo dijo, y quizás el pobre ni siquiera en eso estaba meditando o pensando. Vemos que cuando la corrupción se manifiesta, todo viene a ser vanidad, porque se pierde el temor a Dios. El 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nos salimos del temor de Dios, entonces somos partícipes del juicio. Y eso se irá acumulando si no nos arrepentimos.
Hoy vemos tantos personajes que yo me pregunto, ¿cómo estará en su corazón? ¿Dormirán? Yo creo que no duerme esa gente. Porque la palabra nos dice que Él ha puesto su palabra, sus mandamientos en el corazón del hombre. Y por causa de la conciencia serán juzgados. La conciencia de aquellos que se apartan del temor de Dios le juzga justamente y lleva una dirección de condenación en aquel tiempo en el cual el hombre será juzgado. El temor de Dios no tiene nada que ver con miedo, con un pánico hacia nuestro Creador. Más bien el temor de Dios nos lleva a tener una reverencia absoluta ante la presencia divina, teniendo claro que aquí donde estamos nosotros, ahí donde usted está, amado hermano, allí está la presencia de Dios y por lo tal debemos de tener temor de Él. Este día el Señor lo hizo para alegrarnos, para glorificar su santo nombre. Debemos de tener temor en las cosas que hacemos este día. Eso es religión, no, amado hermano. Eso es sabiduría. Eso es verdaderamente darle a Dios lo que es de Dios y darle a César lo que es de César. A través de la palabra recibimos una cantidad de instrucciones que nos permiten verdaderamente darle adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Porque Él está en su trono alto y sublime. Porque eres benigno para nosotros. Porque a pesar de nuestra condición, que somos pecadores, Él extendió su amor a través de Cristo, dándonos a su Hijo para redención de nuestras vidas, para perdón de nuestros pecados y redención de nuestras vidas. La comunión se había perdido allá en el Edén. Y así como dice la palabra, que por un hombre entró el pecado, también la gracia, la misericordia de Dios es manifestada hacia este mundo, dándonos su amor. Verdaderamente el temor a Dios es instruido desde el Antiguo Testamento. El temor a Dios fue instruido desde el Edén, cuando Dios le dio la indicación de no tomar de aquel fruto que estaba en medio del huerto. Él dio indicaciones claras y precisas de no acercarse, de no gustar, de no considerar ese fruto. Asimismo, nosotros tenemos esas directrices en la palabra que nos dice de la siguiente forma, en Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 al 13. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Óigalo bien. Ahora, Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Aquí sí se encuentra la palabra prosperidad, mira, amado hermano, pero bajo la claridad de tener el temor de Dios, el temor bíblicamente que Dios nos da para que nosotros seamos prósperos. La prosperidad no tiene nada que ver con la cantidad o la opulencia que lleguemos a tener. No tiene nada que ver con eso. La prosperidad habla de que por causa de que somos obedientes, que nos sometemos a Dios, que lo amamos de todo corazón, que le servimos con todo nuestro ser, entonces nuestro corazón verdaderamente va a estar en paz con Dios y nuestra alma va a ser saciada por su palabra. Esa es la prosperidad que Dios nos da. El vivir una vida plena, no una vida fragmentada en necios pensamientos y vanas metas. ¿Cuál es tu propósito de vida?
mi propósito de vida es tener 5 casas. No le puedo decir que está mal, tampoco le puedo decir que está bien. ¿Sí? Pero el propósito de vida de el pueblo de Dios, aún de la humanidad, debe de ser el temor a Dios. Para poder andar en sus caminos primeramente. Es que si no tengo temor de Dios, no voy a considerar los caminos de Dios. Es que si no tengo el temor de Dios, no voy a considerar amar a Dios. Sí, hermano. Cuando amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo. El día de ayer, un pastor amigo de nosotros nos bendijo con unos víveres. Y muy lindo, él vino, nos tocó la puerta y, amados hermanos, miren, fíjense que el Señor me ha puesto en el corazón que les traiga estos víveres. Y nosotros les agradecimos a él y a su esposa. Miren, fíjense que el Señor nos ha puesto en el corazón, pues, y oramos, ¿verdad? Y queríamos ver a quién podíamos bendecir. Y nos bendijo, ¿verdad? Nos trajo víveres. Trajo arrocito, nos trajo frijolitos ricos, deliciosos. Para mí ese es un manjar. La sopita, el frijol, con arrocito. Y nos trajo quesito, nos trajo el plato salvadoreño. Y ahí la porción de queso, ¿verdad? Y inmediatamente, al unísono con mi esposa, vino a nuestra mente, el Señor puso en nuestra mente y en nuestro corazón a una familia que está pasando momentos difíciles. Y nos puso, mira, mi amor, me dijo, ¿por qué no vamos y bendecimos también a esta familia? Son bastantes ellos. Y al ver esa propuesta en el corazón de parte de Dios, en ambos, decidimos en ese momento preparar, apartar de la porción que nos habían dado para ir a bendecir a este hogar. Sí. Preparamos los víveres, preparamos, también nos dieron huevitos. Preparamos un cartón de huevos para estas personas, estos amados hermanos, y los llevamos. Así también como Dios ha puesto en su corazón llevarle víveres a nuestros amados hermanos, tal vez ahí cerca de la iglesia, o amigos, o a vecinos que sabemos que no tienen algún víver. Así el Señor puso en nuestro corazón. Y mire cómo el temor de Dios viene de una forma muy hermosa. Es integral el temor de Dios. Puso en el corazón de nuestro amado amigo y pastores, el poder bendecirnos. Y asimismo también el Señor nos usó de bendición para otra familia. Mire qué hermoso es el temor de Dios. No fuimos a daros. Esto es solo mío. Esto, mire, como el pavo real, ¿verdad? O como el chumpipollo. O como el chumpe. ¿Saben por qué no tenemos que ser como el chumpe? Así, abrazar todo. Porque al chumpe se le llega su día. ¿Sí? Qué hermoso, qué bien nos sentimos poder ejecutar la voluntad de Dios y llevarle víveres a esta hermosa familia, a estos amados hermanos. De esa forma amamos a Dios, amando a nuestros hermanos, amando a nuestros semejantes, también sirviendo. El temor de Dios nos permite el camino claro y preciso de que a nuestro Señor le agrada que le sirvamos. Y en ese momento estamos sirviéndole a Dios. Estamos yendo a hacer la voluntad que Dios había puesto en nuestro corazón, ir y bendecir esta familia. También el temor de Dios nos aclara que no solamente debemos de ser oidores olvidadizos de su palabra, sino que debemos de ser administradores muy eficientes de ella. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Porque Jehová nuestro Dios, Jehová, el que pelea nuestras batallas, Él es el que nos ha dado esa palabra. Mire qué hermoso. Mire qué juego de palabras tan bellas, tan hermosas que Dios nos da para expresarnos el temor, el efecto de tener el temor hacia Él. También sus estatutos. Cuando nos habla de estatutos es que no podemos movernos de ahí. Él lo dijo y así debe de ser. Amén. Porque Él nos lo ha dicho.
para que luego, al final de todo lo que nosotros nos habemos sometido por temor a Dios, por ese amor, por ese respeto, venga un fruto tan hermoso, que es la palabra en Deuteronomios, al final del versículo 13, para que seamos prósperos. Sí. Es que la palabra, es que la voluntad de Dios siempre ha sido que su creación prospere, que su pueblo prospere. Pero la creación, pero la humanidad ha tomado otro rumbo. Y vemos Costa Rica totalmente extraviado en su necio corazón, aún en medio de una pandemia, aceptando la conjugación entre el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer, contradediando, ofendiendo los principios inamovibles, estatutos y decretos y mandamientos de nuestro Dios Todopoderoso. Ellos darán cuenta de sus decisiones en su momento. Mientras tanto, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ver, observar y cuidar que verdaderamente tengamos el correcto temor de Dios para respetar y no ofender al Altísimo Dios Todopoderoso. Debemos verdaderamente nosotros dar un fruto, el fruto que se espera, el fruto de poder ser sujetos a su palabra. El temor de Dios nos da el beneficio, ya hablamos anteriormente, un beneficio en el cual nos permite tener una valorización clínica de nuestro estado espiritual. Cuando tenemos el temor de Dios, verdaderamente podemos nosotros, ante la palabra, ante la luz de la palabra, ante la firmeza, ante la autoridad de la misma palabra, poder valorar cómo nosotros estamos caminando en esta vida. Nos indica si verdaderamente estamos en santidad o caminando en necios caminos de vanidad. Nos da sentido de la vida. Muchos se preguntan en estos días, ¿qué sentido tiene la vida si toda la gente está muriendo, toda la gente está infectando? Pues hay un sentido de la vida. Primeramente, la palabra nos dice, al final del texto, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, que toda obra será juzgada, aun aquella obra que está oculta, ya sea buena o sea mala, vendrá a un justo juicio. Amén. También nos da propósito, nos da sentido de la vida, pero también nos da propósito. Saber que nosotros estamos acá para ser testigos fieles de nuestro Dios Todopoderoso, para honrar y glorificar el nombre de Cristo Jesús, para hacer las obras que Cristo Jesús hacía cuando Él estaba en este mundo, para llevar a muchas almas delante del trono de la gracia de Dios, en misericordia, en amor. Así como un día nosotros fuimos alcanzados por el amor de Dios, también nosotros debemos de ser instrumentos para alcanzar a otros. Nuestra conciencia, cuando tenemos el temor de Dios, nuestra conciencia sea clara y nos lleva a valorar el amor sublime mostrado en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un amor sublime que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda evidencia en la cual quiere sobresalir la humanidad. No hay forma de poder tener la concepción clara de ese amor. Únicamente a través de su gracia podemos recibirlo. No hay ningún precio que pagar. Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 22, versículo 42 nos dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A través de el tener el temor a Dios, nos permite valorizar la importancia de la obediencia. Qué importante fue la obediencia de Cristo al Padre, que a través de ser obediente, ser sumiso al Padre, Jesucristo mismo, a través de caminar ese transitar tan doloroso al monte de la calavera, nos dio vida, nos quitó el pecado que asediaba a nuestro ser.
Nos quitó el acta de decreto que nos declaraba propiedad de Satanás y condenación por la eternidad al lago de fuego. Nos quitó esa acta. Y al quitarnos esa acta, nos quitó todos los pecados que asediaban sobre nosotros. Toda la potestad del enemigo fue quitada. Y hemos sido resguardados en el seno de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Amado hermano, amado amigo que nos ve por este medio, verdaderamente el temor de Dios es necesario que nosotros seamos diligentes en practicarlo día a día. Sí, amado hermano, el temor de Dios se practica. El temor de Dios no es un sentimiento. El temor de Dios es un acto de sometimiento a la autoridad de aquel que ha creado al universo, al Dios santo, único y sublime. El temor de Dios nos instruye en una obediencia clara y plena, así como Jesús fue obediente con el Padre. La palabra en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6, nos dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz. O sea que Jesús escuchó en verdad la voz del Padre. Y mire lo que dice la palabra, Éxodo 19, capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, óigalo bien, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y podemos decir, estas son las palabras que dirás a los hijos del pueblo de Dios, a usted y a mí. Si en verdad nosotros escuchamos la voz de Dios y guardamos su pacto, es una acción que se tiene que manifestar. No es algo romanticismo. Ay, es que yo creo que es así. No, no es de creer, es de hacerlo, porque es de obedecer. Muchos han predicado por muchos años que si lo quiero lo hago y lo digo. No, es que debe de hacerse, debe de decirse, debe de obedecerse, debe de sujetarse nosotros a la plena voluntad de Dios. Debemos nosotros tener claro que el temor de Dios también nos prepara para el advenimiento de la iglesia en estos postreros días. La venida de nuestro amado Señor por su iglesia es inminente. Nadie lo puede objetar. Nadie puede negar que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro amado Señor, con voz de trompeta, con voz de ángel desde el cielo, Él llamará a todo su pueblo. Pero mire lo que dice la palabra de una forma tan puntual y hermosa. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Amado hermano, es necesario que practiquemos el temor de Dios día a día. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo aquello que compete a la autosatisfacción humana viene a ser vanidad. Todo aquello que entra en el temor de Dios es obediencia y es olor fragante delante de la presencia de Dios. No podemos omitir la preciosa y magna declaración de Salomón en esta palabra. Eclesiastés capítulo 14, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es el temor hacia Dios. Y eso nos constituye en su pueblo, en su nación santa, en el pueblo adquirido a precio de sangre por medio del Cordero. Amado hermano,
en este día. Verdaderamente es el día que le dedicamos a nuestro Dios. Nuestro ser, nuestro espíritu debe de estar rendido al temor a Dios. No tiene nada que ver con el miedo, como ya lo vimos. Eso que tiene que ver con voluntariamente acercarnos al trono de la gracia de nuestro Señor. Y hallaremos oportuno socorro para nuestras vidas. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias porque en tu amor, en tu misericordia te has manifestado hacia nosotros, Señor. Permítenos que día a día, Señor, la palabra tuya nos edifique a nosotros, así como hoy ha edificado en nuestras vidas. Son tiempos en los cuales verdaderamente tu palabra es la única que nos sostiene. Padre, damos gracias, Señor, por ella, porque ha venido a tiempo a nuestra vida, para que el temor lo practiquemos en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Día a día sea vertido el temor hacia ti, esa necesidad, ese reconocimiento, esa alabanza, esa adoración de poder estar en plena armonía contigo, Señor. Padre, también nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Tu palabra dice que tú eres galardonador para aquellos que te buscan y que te buscan de veras, aquellos que esperan encontrar algo, aquella respuesta tan importante cuando te buscamos, Señor. Hoy traemos, Señor, las vidas de muchos hermanos, Señor, de pastores, de miembros de iglesias, Señor, de hombres, de mujeres, de niños, Señor, que son tu pueblo, Señor. Y están pasando momentos en los cuales están pasando el periodo de la infección, Señor. Yo pido en este momento por cada uno de ellos, yo clamo por sus vidas, por fortaleza, por ánimo, Señor. Yo ruego, Señor, que ellos no decaigan en su fe, Padre, en esta hora. Yo te suplico, Señor, nos unimos como cuerpo en Cristo, Señor. Te suplico por cada una de sus necesidades, por cada nombre, Señor. Tú conoces a cada miembro de iglesia que está enfermo de esta infección, Señor. Tú conoces a cada pastor, a cada pastora, Señor, a cada hijo de pastor. Yo te ruego, Señor, que tú les guardes, Señor, que en este momento tan difícil, Señor, en este momento en los cuales sus vidas están siendo impactadas, el cuerpo físico, Señor, está siendo, oh Dios, invadido por este virus. Yo te ruego que les dé la victoria, Señor. Sostén sus vidas, Señor. Guarda su espíritu del soplo de vida, guárdaselo, Señor, a pesar que su cuerpo se manifieste en quebranto, Señor. Yo te ruego que toques esos cuerpos, Señor. Yo te ruego, Señor, que pases allí, Señor, a la par de su cama. Espíritu Santo, ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Yo te suplico por sus vidas, Señor. Hemos sabido de amigos, de hermanos, Señor, que les amamos, Padre, que rogamos por sus vidas, Señor. Que les guardes este momento de la prueba, Señor. Te suplico, Padre, te ruego, Señor, que pongas, Señor, tu autoridad, Señor, ante este virus, Señor, y que expulses, oh Dios, en tu misericordia, obra preciosamente, expulses toda enfermedad, así como tú, Señor, en tu palabra nos muestras, Señor, que tú, Señor, sanaste a tu pueblo, sanaste a multitudes, Señor, sanaste a tus hijos, Señor, curaste a la madre, a la suegra de Pedro, Señor. Curaste, Señor, a la hija de Jairo, Señor. Levantaste de entre los muertos, Señor, a tu amigo, Padre. Te lo rogamos, Señor. Te lo suplicamos, Padre, que tú te manifiestes, Señor. Diste consuelo, Padre, a aquel que no tenía consuelo, al que estaba en desesperación. Diste paz, oh Dios. Aquel que estaba manco, Señor, aquel que estaba postrado, Señor, aquel que estaba ciego, tú le diste la vista, Señor. Aquel que era mudo, oh Dios, tú le permitiste alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Aquel que estaba endemoniado, oh Dios, le diste libertad, trayéndolo a la luz en Cristo Jesús. Padre, gracias porque tú estás obrando en favor de tu pueblo, Señor. Padre, tú estás obrando en favor, Señor, de tus hijos, Señor. Padre, ruego, Señor, te suplico, resguarde sus vidas, Señor. Y para aquellos, Señor, que han tenido la experiencia dura, Señor, en el cual le han dado, Padre, han despedido a un ser querido de esta vida, Señor. Padre, yo te suplico que les des, Señor, consuelo, que les des ánimo, Señor, que les des paz en su corazón, que les fortalezcas, Señor, espiritualmente y también emocionalmente, Padre. Yo te ruego, Señor, que puedan ellos exclamar, Señor, a ti la dependencia, Padre. Yo te pido que los guardes, Señor. Yo te pido, Señor, que tu misericordia
sea para con ellos. Que el gozo tuyo se manifieste, Señor. Que a pesar del dolor, Señor, que se han despedido de un ser querido, Padre, puedan recordar la esperanza de vida eterna que pronto le veremos. Mientras tanto debemos de seguir nosotros, Señor, en temor a ti, adorándote y glorificándote en Cristo Jesús. Padre, pido por tu iglesia. Bendice a cada hijo tuyo, Señor. Ahí en Campo Amor, yo te ruego que tu gracia, que tu misericordia sea manifiesta en cada uno, Padre, de tus hijos, Señor, en sus hogares. Aquellos que vivan, Señor, con tus hijos, Padre, sean benditos en esta hora. Padre, pedimos, Señor, que aquellos vecinos que estén alrededor de nuestros amados hermanos sean impactados por tu Espíritu Santo, Señor, y pidan oración a tus hijos, Padre, para que tú obres sobrenaturalmente en sus vidas. Gracias por cada hijo tuyo, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y permítenos, Señor, tener una conciencia clara de poder caminar en temor y obediencia todos los días delante de ti. A ti te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.